Bien, buenas tardes a todos y todas. Para mí, como siempre, es un honor estar aquí en este escenario. Hace ya 3 años que no nos veíamos las caras presencialmente. Digo las caras porque en el Zoom casi siempre uno tiene la mirada al espacio, ¿no? Ahí al infinito. Quiero partir por agradecer a la organización del Congreso, a través del presidente del Congreso, Iván Madrid, y del presidente del Instituto, Abel Zamorano, por permitirme compartir con ustedes algunos resultados ya de una investigación de largo aliento que lleva 3 años y que se sitúa en la sede de la causalidad de la responsabilidad civil muy, digamos, puntualmente sobre la forma en que se prueba el nexo causal. El título de mi ponencia dice «Estructura probatoria del daño en juicios por exclusión ilegítima de oferentes». Es un título que ustedes dicen, bueno, un poco de poder de síntesis se hubiese echado de menos, pero es un título justificado porque es explicativo. Lo primero, tenemos que ir a ver el fondo de lo que estamos hablando. Se trata de casos en donde hay una licitación pública, un concurso para hacer obras del Estado, y uno de los concursantes es excluido, ¿cierto? Normalmente, esta exclusión se ve en sede administrativa, pero últimamente los excluidos han empezado a intentar acciones contra el Estado para recobrar los perjuicios que la exclusión ilegítima o ilegal o arbitraria del concurso público les ha ocasionado, ¿cierto? Con anterioridad, o quizás hablando 15 años atrás, estos casos no se veían en los tribunales, y hoy en día estos casos no solo han aparecido, yo les hablo desde Chile, pero la investigación ya me lleva a decirles que es una constante, una tendencia, y se han empezado a dar indemnizaciones por este rubro, con lo cual, en términos generales, digamos, es un ámbito muy interesante, muy importante desde el punto de vista técnico y también desde el punto de vista práctico y desde el punto de vista de la profesión, ¿no? Porque se abre ahí, digamos, otra área de litigación importante. La parte más compleja de estos daños tiene la parte política, ¿no? Si es que el Estado puede seguir andando con inmunidad en las licitaciones públicas, y después tiene una parte técnica, que es que si uno acepta la idea de que el Estado podría ser responsable por los daños que causen las exclusiones ilegítimas o ilícitas de oferentes, entonces la pregunta es, bueno, ¿y cómo cuantifico y cómo determino el daño? ¿Cómo yo sé si este que fue excluido ilegalmente se hubiese adjudicado el concurso? ¿Cómo yo sé si hubiese ganado? ¿Cómo cuantificar ese daño? Bueno, en Chile, que es desde donde empecé las investigaciones, ya hay respuestas a esto y hay varios fallos y varias sentencias en donde se ha empezado a indemnizar. Precisamente para no quedar demasiado en el aire, voy a hacer algunas anotaciones sobre el régimen de licitaciones públicas para luego pasar a mostrarles los casos más importantes que muestran la tendencia jurisprudencial y cómo está funcionando este tema o estas indemnizaciones en el derecho chileno. Y después de esto voy a hacer algunos comentarios donde lo que voy a intentar hacer es una propuesta de cómo debería analizarse estos casos. Bien, lo que dice la Ley de Licitaciones Públicas chilenas es que una licitación es un procedimiento administrativo de carácter concursal mediante el cual la Administración realiza un llamado público para que, sujetándose a ciertas bases,
formulen propuestas los interesados, de entre las cuales se escogerá y aceptará la más conveniente para los intereses públicos comprometidos. Como ven, esto es una cosa que es más o menos igual en todas partes. La pregunta es, ¿qué pasa si efectivamente uno de los que concursan en este contexto es excluido? O, dicho de otra manera, si se comete un error y se asigna la licitación a quien no tiene el mejor expediente. El Tribunal de Contratación Pública en Chile es el organismo competente para resolver estos casos, y normalmente lo que dice la ley es que puede anular el concurso público y declarar además ilegal o ilegítima la licitación. ¿Qué es lo que sucede en la práctica? Que el Estado chileno, y quizás es una cosa para discutirla en otro contexto, pero es muy interesante, no detiene la ejecución de las obras mientras se está tramitando la nulidad de la licitación. Entonces hay veces en que el Tribunal de Contratación Pública tiene que fallar y es conteste, está de acuerdo en que hay una nulidad, pero la obra ya se ejecutó, porque el que salió sorteado ya cumplió el contrato. Entonces no tiene ningún sentido anular el contrato para volver a hacer un concurso que haría que la obra se tuviese que repetir. Entonces el tribunal en esos casos lo que ha hecho es decir, no anuló el concurso, pero declaró que el oferente está ilegítimamente excluido. El tribunal se declara incompetente para la acción de perjuicios y los perjudicados entonces acuden a los tribunales civiles pidiendo una indemnización por lucro cesante. Es como inició esta cosa. Problemas hay un montón. Prescripción de la acción de perjuicios, si es que la acción en sede nulidad, en sede administrativa interrumpe la prescripción. Y yo creo que el más interesante es indagar si cuando un tribunal administrativo dice que un acto es ilegal o arbitrario, si eso es suficiente para calificarlo de falta de servicios respecto a una acción indemnizatoria en sede civil, ¿cierto? Porque si eso fuese así, entonces en sede civil sería un juicio donde solo le íbamos a poner prueba a los perjuicios y a la relación de causalidad. No les cuento más de este tema que es complejo, pero la tendencia es a identificar la exclusión ilegal o arbitraria con la noción de culpa de la administración o falta de servicio. ¿Ven? Cuando uno entonces observa lo que ha estado pasando en la jurisprudencia, y aquí les voy a hacer una tipificación de todos los fallos que hay de Corte Suprema, lo voy a hacer esquemáticamente, pero básicamente uno puede separar los casos en supuestos en los que se puede repetir el concurso y supuestos donde va a haber una nulidad, pero donde el concurso ya no se puede repetir. En los casos en que se puede repetir el concurso porque la obra todavía no se ha ejecutado, ¿qué es lo que ha dicho los tribunales? Dicen, mire, aquí no hay daño. ¿Y por qué no hay daño? Porque dicen, aunque usted fue excluido ilegítimamente, se hizo nuevamente el concurso y usted tenía que haber participado del concurso. Como la persona no participó del concurso y demandó directamente los daños civiles, el tribunal dice hay una culpa de la víctima, usted queda excluido de la posibilidad de recobrar una indemnización. Luego, en los casos en los que no se puede repetir el concurso, que son la mayoría, porque como les digo, en Chile la particularidad es que la administración no se detiene. Si adjudica, la obra se ejecuta, y si alguien quiere reclamar la nulidad y gana, bueno, el mecanismo es pida daños y perjuicios, pero no se detiene la ejecución de obras públicas por los procedimientos judiciales. Entonces tenemos tres formas de fallar estos casos. Tenemos una que dice, porque lo que tienen los oferentes o las personas que concursan son meras expectativas de adjudicarse una licitación. Y hay otra línea que dice, sí se indemniza y usted tiene que recobrar un lucro cesante. Y hay una tercera línea que es más novedosa que dice, se indemniza, pero en realidad, como mucho, usted tiene que reclamar la pérdida de una oportunidad, la famosa pérdida de la chance que tanto se ha hablado últimamente. Otro criterio con el que nosotros podemos clasificar los fallos de la Corte Suprema de Chile tienen que ver, y esta es la parte más interesante, con casos en los que se puede acreditar que el excluido habría ganado el concurso y casos en los que no se puede acreditar si el excluido ilegítimamente habría ganado. ¿Ven? Esta parte es muy interesante porque uno dice, bueno, ¿cómo yo podría acreditar que alguien que fue eliminado de un concurso porque, por ejemplo, le faltó algún papel en la presentación, habría ganado?
Bueno, eso depende de la modalidad en que está hecha el concurso. Si es una modalidad por puntos, entonces uno podría reconstruir el expediente y decir efectivamente este es el que tenía el mejor expediente y se lo podría haber adjudicado. Si eso se puede acreditar, ya al menos en Sudamérica, en Chile, la jurisprudencia es constante. Ya no se van a rechazar las indemnizaciones diciendo de que el Estado actúa con inmunidad o que aquí habrían meras expectativas. Si es que usted logra acreditar que el concurso se lo hubiese adjudicado a usted, que tenía el mejor expediente, usted va a recibir una indemnización. Si es a título de lucro cesante o de pérdida de la chance, es lo que está en juego ahora mismo en estos casos. Luego tenemos los casos en los que no se puede acreditar que el excluido habría ganado. ¿Ven? Estos casos son teóricamente más interesantes, porque alguien es excluido, quedan otros competidores y no se puede generar la prueba. ¿Por qué? Piensen ustedes en algún concurso donde la etapa final sea de ejecución aleatoria, de elección aleatoria, asignación aleatoria. Los 5 mejores puntajes luego entran con un concurso, en una tómbola y se saca aleatoriamente. Bueno, ahí no se puede saber quién ganaría. ¿Ven? Entonces, en esos casos es donde entra la lógica de lo que se llama responsabilidad proporcional, que es donde forma parte de la estructura teórica de la pérdida de la chance. Tenemos en Chile, hasta este momento, casos en que se rechazaba la indemnización en base al expediente de las meras expectativas y casos en donde se ha empezado a dar en lógica de pérdida de la chance. Es muy interesante lo que pasa porque si ustedes ven el caso que yo les pongo ahí en la diapositiva, que se llama Titanium con Instituto Nacional de Deportes, este era un caso donde ponían, la licitación era para poner las pantallas LED del estadio de fútbol. Ven, entonces, este fallo es en el 2015 y en Chile, justamente en el año 2015 es la primera vez que la Corte Suprema admite la utilización de la teoría de la pérdida de la chance en materia causal. ¿Ven? Con lo cual, uno puede decir la lectura de que todavía en estos casos se va a rechazar las indemnizaciones es una lectura que ya está siendo atrasada porque desde esa fecha hasta acá los fallos también van progresando otorgando indemnizaciones. Entonces, para limpiar ahora mismo lo que les acabo de decir es, hay una tendencia ya constante en materia de licitaciones públicas que muestra que cuando alguien es excluido y puede mostrar que habría ganado el concurso o que tenía muy buenas probabilidades, va a habilitarse una indemnización. ¿Ven? Entonces, claro, ahora vienen los problemas. La gente antes decía, bueno, esta cosa no puede ser porque el Estado además puede declarar desiertas las indemnizaciones. Bueno, esos argumentos fueron batidos en el contexto de teorías de democracias constitucionales. No puede actuar el Estado con inmunidad porque si las personas no tienen los derechos, en realidad es la negación del Estado, porque el Estado se da los derechos. Ese argumento está muy afincado, el principio de responsabilidad del Estado ha afirmado con mucha fuerza, y ahora lo que hay que ver es cómo se controla al animal, ¿no? Después de que se desató esto, por supuesto, han entrado una gran cantidad de demandas, imaginen los montos, y ahora hay que restringirlo. Les voy a mostrar 2 casos para que ustedes vean cómo se ha ido dando el asunto. Uno es gestión ecológica con la Municipalidad de Huechuraba. Como ustedes ven, esta jurisprudencia es de última generación. Fallos de Corte Suprema 2020-2021. En este caso de gestión ecológica era un concurso para la recogida de la basura. ¿Ok? Y hay un concursante que es excluido por algo que no estaba en las bases, no es tan interesante. El Tribunal de Contratación Pública declara que la exclusión fue ilegal y arbitraria, porque, ven, no se podría detener la recogida de la basura porque alguien mete un recurso de nulidad. Tenían que recoger la basura, así es que el que perdió tenía que anular el concurso y ya el tribunal dijo, no lo anulo porque ya se recogió la basura, así que lo que sí declaro es la ilegalidad. Primera instancia dice, no, usted va a recibir una indemnización por daño emergente por los gastos en que incurrió para licitar. Eso suena bien. Uno dice, bueno, está bien, pero esta persona no estaba contento con esto. Y dijo, y mi lucro cesante, porque yo esperaba ganar mucho dinero ejecutando el contrato. El tribunal de primera instancia rechazó el argumento y van a presentar un recurso de apelaciones y la Corte de Apelaciones dice, ¿sabe qué? Sí tendría certeza de que se adjudicaría la licitación,
porque en el concurso se ve que él tiene iguales antecedentes que el que se la adjudicó y además ofrecía un mejor precio. Entonces este señor se debió haber adjudicado el concurso. Y le da una indemnización de 312 millones de pesos, que esos son $300.000 a la persona que no está ejecutando el concurso, a una persona que fue sacada del concurso y que no va a recoger ni una bolsa de basura y se va a llevar $300.000, que es la utilidad máxima que la ejecución de todo el contrato va a dar. Y además, por cierto, que va a tener que pagar y seguir pagándole el precio al que realmente lo está ejecutando. O sea, es como si hubieran dos concursos. Allí dieron lucro cesante. Se dijo, efectivamente, usted se hubiese adjudicado el concurso y la utilidad que a usted le cabe esperar era de $300.000, por lo tanto, ese es el concepto típico de lucro cesante, la ganancia que yo podría esperar. ¡Pum! Otro caso que es muy parecido, es Constructora Índico con Municipalidad de San Bernardo. Allí se produce la exclusión por un defecto formal y el tribunal declara arbitraria la exclusión igualmente. Primera instancia niega el concepto de lucro cesante y dice, no, en realidad los que concursan lo que tienen son meras expectativas. Pero dice, sí le voy a dar en concepto de pérdida de las oportunidades de negocio 4 millones. Que equivalen acá, para que ustedes vayan viendo los montos, que es interesante, al 4% de la utilidad del contrato. ¿Okay? La Corte de Apelaciones conoce el caso y dice, mire, se acredita que había un participante que lo iba a hacer a un menor costo. Así es que yo puedo saber que él se debió haber adjudicado el concurso. Vuelve la retórica de, ya sé quién se lo había adjudicado y por qué. Y entonces dice, en realidad aquí habían dos. Y si uno de los dos se lo tenía que adjudicar, al menos iban con 50 y 50 probabilidades porque tenían el mismo expediente. Así es que indemniza y dice aquí que se paguen 14 millones, lo que equivaldría al 15% del contrato de la utilidad esperada. La Corte Suprema entra al caso y conoce y entonces hace un tirón de orejas a la Corte de Apelaciones, que es bien interesante porque le dice, bueno, si usted mismo me dice que tenía el 50% de probabilidades, ¿de dónde saca el 15%? Entonces, si está acreditado que había una persona que tiene el 50% de probabilidades, lo que le vamos a dar a título de indemnización por pérdida de la chance o pérdida de la oportunidad de negocio es el 50% de la utilidad total del negocio. Y le dan $47.000 de un contrato que tendría $50.000. ¿Ven? Entonces, como ustedes ven, hay una tendencia ya que se ve en el derecho chileno a indemnizar estos casos. Ahora, ¿cuáles son las conclusiones que uno podría sacar, digamos, haciendo una pausa momentánea, ahora que me quedan 12 minutos? Uno podría decir, cuando se puede probar que que el excluido habría ganado, vas a obtener una indemnización, sí o sí. A diferencia de otras áreas, porque la teoría de la pérdida de la chance se ha utilizado mucho en el ámbito médico, por ejemplo, donde también es difícil establecer la causalidad, aquí sí hay una rebaja consistente con las probabilidades que se demuestren de las indemnizaciones. En el ámbito médico, cuando se recurre a la teoría de la pérdida de la chance, funciona más con una presunción de causalidad. Aquí sí parece estar operando una noción proporcional de la causalidad, reduciendo los montos que se entregan. Y no se advierten criterios para distinguir casos de pérdida de la chance y de lucro cesante. Cuando la persona habría ganado, no se sabe por qué en algunos casos la Corte dice lucro cesante, en otros pérdida de la chance. Y cuando rechaza, no se sabe muy bien por qué rechaza la diferencia entre meras expectativas y lucro cesante. Eso es como lo que está por construirse y afinarse en el ámbito de la Corte. Ok, ahora voy a contarles un poco lo que yo creo de este tema. Y para eso necesito mostrarles esa diapositiva que parece un poco enredada, pero ya van a ver que no lo es. Mostrarles que la estructura de un juicio de responsabilidad, por eso la ponencia se llamaba la estructura probatoria del daño, normalmente requiere tres cosas, ¿no? Probar el acto ilícito, probar el daño y después la relación que media entre el acto ilícito y el daño.
Y normalmente cuando uno habla de lucro cesante, uno dice tienes que probar la expectativa de ganancia efectiva, como si fuese una sola cosa. Y eso genera muchos problemas. Por eso la propuesta es que hay que separar lo que es el concepto de lucro cesante para poder pronunciarnos mejor sobre la procedencia de estas indemnizaciones. O sea, tenemos que utilizar instrumentos analíticos más potentes. Entonces, a mí lo que se me ocurre es que en realidad en el lucro cesante hay dos cosas que hay que probar. Una, que es que alguien perdió la oportunidad de adjudicarse el concurso según el curso normal de los acontecimientos, por una parte, y por otro lado, tú tienes que probar que esa persona hubiera obtenido la utilidad. Y eso no es una cosa obvia, porque, por ejemplo, miren lo que pasó con la pandemia. Uno podría probar que una constructora se habría adjudicado una construcción, pero se metió la pandemia y todas las inmobiliarias perdieron plata. No pudieron ejecutarlos. Uno podría decir ahí no hay lucro cesante, porque miren lo que pasó realmente. Entonces son dos cosas diferentes. Lo importante es que ¿qué pasa cuando uno no puede probar que la pérdida de la adjudicación digamos, yo no puedo probar que yo me hubiese adjudicado el concurso? Y allí es donde se ponen los problemas, porque entonces los juristas empiezan a decir, no, lo que pasa es que hay incerteza causal. Y yo digo, bueno, no hay incerteza causal, lo que hay es incerteza del hito probatorio número 1 del lucro cesante. El hito probatorio número 1 del lucro cesante es que yo me hubiera adjudicado el concurso. El caso del libro es el taxi, ¿no? Entonces uno dice, uno no tiene que probar ahí nada. No, sí, tú tienes que probar que tenías el taxi, que tenías el cupo. Lo que pasa es que eso uno lo da por implícito. En este caso, eso sería algo que habría que probar. Y si uno no lo puede probar, entonces la gente dice, no está acreditado el daño, y es donde aparece el instrumento, el recurso a la pérdida de la chance. Y se dice lo siguiente, bueno, si bien, no se ve bien allí, pero yo se los leo, dice, si bien no se puede acreditar que yo me hubiese adjudicado el concurso, sí puedo acreditar que cuando usted me sacó del concurso, me quitó una oportunidad importante de habérmelo adjudicado. Esa es la teoría de la pérdida de la chance. Es como, ya la pérdida de la chance era una probabilidad futura de obtener ganancias, ahora uno está diciendo, usted me está quitando una probabilidad de una probabilidad futura de obtener ganancias. Y por eso es que hay mucha gente que dice, no, ya ahí están rizando el rizo, ustedes quieren conseguir indemnizaciones a toda costa, por donde sea, esto es una industria del litigio, esto hay que echarlo para atrás, muchas otras cosas que se dicen por allí. Sin embargo, es una tesis que se está afincando y que en Chile ya agarró carta naturaleza y que está en los instrumentos europeos modernos de modificación del derecho de la responsabilidad extracontractual, y yo creo que es una lógica imparable, que es la lógica de la responsabilidad o de la causalidad proporcional. Bien, ¿cuál sería la propuesta? Bueno, la propuesta sería de la siguiente manera. Sería decir, bueno, vamos a dar lucro cesante cuando hay una exclusión ilegítima o ilegal y yo puedo probar que me hubiese adjudicado el concurso sin ninguna duda. Y además puedo probar, según el curso normal de los acontecimientos, la utilidad que yo hubiera obtenido en el contrato. No es materia de este asunto, pero además la otra parte, el Estado, tendría que acreditar que tú mantuviste inmóvil tu maquinaria ese tiempo, porque si tú pudiste generar la utilidad utilizando tu maquinaria para otro, también habría que reducir. Pero digamos que esto es la parte de cómo sería el lucro cesante. En el otro extremo está cuando no hay que indemnizar nada. Y esto es cuando yo puedo probar que otro de los concursantes se lo hubiese adjudicado. Entonces, aquel que demanda, si yo le pruebo que otro lo hubiera adjudicado, entonces no tiene nada que ser indemnizado. Por lo tanto, si es que nosotros vamos a abrir un espacio para indemnizar en base a la pérdida de las oportunidades de negocio, tiene que ser un espacio que se encuentre entre que yo puedo probar que me lo hubiera adjudicado y que puedo probar que otro se lo hubiera adjudicado. Es el espacio, entonces, de la pérdida de la chance. ¿Qué es lo que habría que acreditar cuando se
estamos en supuestos de pérdida de las oportunidades. Bueno, lo primero es que hay que mostrar que nosotros estamos en un caso de pérdida de la chance. Esta es la parte más difícil del asunto, porque hasta ahora los jueces han entendido que la pérdida de la chance se aplica allí cuando ellos no tienen prueba. Entonces dice, bueno, como no tengo prueba, qué pena dejar a este tipo sin indemnización, démosle algo ahí, que esto de pérdida de la chance como que no lo entendemos muy bien, indemniza por allí. Bien, la pérdida de la chance no es un tema para jueces indecisos, no es para eso. La pérdida de la chance es un mecanismo de distribución del error judicial para casos en donde hay imposibilidad de generar la prueba. Bien, es cuando no se puede generar la prueba porque el mecanismo del concurso impide saber y cuantificar la posición de los concursantes. En este caso, entonces, es una cosa importante porque para que procediese habría que entrar a calificar el caso como uno de estos. Piensen de vuelta en el caso, que es muy sencillo, por eso lo voy recurrentemente, en el caso de que hay una parte final donde hay 5 oferentes y de esos 5 que quedan vamos a asignar aleatoriamente. Bueno, como ahí no se sabe, uno que podría decir, en lógica de proporciones, si hay 5, usted tiene que dividir la utilidad entre 5 y aquel que fue excluido darle un quinto. Eso se llama lógica proporcional en relación causal en casos de imposibilidad de determinación de la vinculación causal. ¿Ven? Entonces, esto sería lo primero que habría que probar. Luego, habría que probar las probabilidades de adjudicación. En el caso que les mostré era fácil, porque eran 5 y con adjudicación aleatoria. Pero imaginen concursos en donde no hayan adjudicación aleatoria, sino que fuesen por puntos. Y por algún motivo no se pueden contar todos. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, hay que traer a los economistas y hacer matrices econométricas para ver las probabilidades reales que uno tiene de poder adjudicarse allá. Y esto es de fundamental importancia porque esto es lo único que va a permitir poder cuantificar el daño, porque esa probabilidad va a ser la probabilidad, va a ser lo que nos va a decir si la utilidad eran 100 millones y yo tenía una probabilidad de 15, pues sería el 15% de 100 millones. Pero de eso se tiene que rendir prueba. Y por último, habría que hacer la prueba de que efectivamente, según el curso normal de los acontecimientos, y les reitero, piensen en la pandemia, hubo un montón de negocios que perdieron plata, mucha gente se adjudicó y perdieron dinero, que según el curso normal de los acontecimientos hubiese obtenido la utilidad. Entonces, con estas directrices, creo yo que de alguna manera se puede ordenar lo que se podría estar dando por pérdida de la chance y lo que se estaría dando por lucro cesante. Y a mí me parece que eso es una cosa de extremada importancia, porque si no se separan bien las categorías y si no somos rigurosos con los límites, entonces lo que vamos a generar es solapamientos de indemnizaciones o lo que está pasando ahora mismo, que la pérdida de la chance se convierte en el refugio de los jueces indecisos. Muchas gracias.